Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Hola. Buenos días. Hola, Buenos días. esperemos que ya podamos comenzar. Hay 17 estudiantes entre ustedes en este momento, ¿verdad? El grupo ha crecido dramáticamente, ¿verdad? Son 42 estudiantes. Son 42 estudiantes del curso, ¿verdad? Creo que eso nunca antes visto. Bueno, ni lo vamos a ver porque es virtual, ¿verdad? Pero, pues no se ha conectado ni la mitad, pero con los que estamos vamos a empezar. La idea de la clase de hoy es ver rápidamente lo que corresponde a esta semana de aldehídos y cetonas. Todavía la próxima semana continúa con la parte de reactividad. Entonces, viendo aquí en el chat alguna pregunta, dice que si las preguntas del ejercicio del capítulo 17, si son tareas, si es tarea, no. Por cada capítulo, yo les voy a ir recomendando de todo el libro cuáles ejercicios considero que es importante que hagan. Eso es mera práctica de cada persona. Los ejercicios que sí es importante, bueno, importante no, obligatorio, por decirlo así, que hagan son los que vienen en la parte de los ejercicios grupales, que en muchos de los casos son de los mismos ejercicios, pero los ejercicios recomendados son muchos más de los de la práctica, ¿verdad? Esto para que no se vuelva algo complicado si fueran todos los ejercicios, ¿ok? Bueno, está bien, Otro detalle importante, algunos compañeros, dichosamente se han adelantado y han estado elaborando ya el mapa mental, el mapa conceptual y me han consultado para ver qué me parece, si está bien o si está mal. Ahí a cada uno pues les he hecho sus recomendaciones. Sí quiero hacer notar algo, no porque se haya dado en los que me han consultado, sino fue porque algo a partir de estos empecé a buscar en internet. Si ustedes ponen en Google mapas mentales, mapas conceptuales del tema, es que en internet hay de todo, ¿verdad? Obviamente van a salir mapas mentales sobre lo que tenemos que hacer o sobre lo que ustedes tienen que hacer. Por supuesto que uno no puede omitir que exista esa ayuda, esa guía que pueden encontrar en otros mapas mentales que puedan encontrar en internet. El problema es si se dedican a hacer una copia, un copy-paste, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta eso. Si se van a basar en algunos mapas mentales que encuentren en la red o inclusive que ustedes mismos le presten uno al otro compañero, no hay problema porque es algo inevitable. Pero lo que no puede ser es que copien algo textual. ¿Cómo se da cuenta uno? Pues ve que es el mismo orden, en la misma, todo uno en el mismo orden, ¿sí? Ponen las mismas palabras, entonces, eso sería como una copia, ¿verdad? Entonces, se los digo ahorita que no ha pasado el primero, para que, si ya lo han hecho así, pues le den su estilo, ¿verdad? La idea es que cada mapa mental tenga el estilo de cada uno para que puedan estudiar, ¿verdad? Entonces, digo esto antes del primero para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Para esta semana no hay que hacer ninguna entrega, es para la próxima semana, al domingo, antes de las 11:59, tienen que haber entregado en el aula virtual, no me lo tienen que entregar por correo, me tienen que haber subido el mapa mental, el diario de doble entrada, que son la parte de conceptos, el glosario, y los ejercicios a nivel grupal. Veo que ya se han empezado a agrupar, entonces les corresponde a ustedes elaborar los ejercicios y los suben y me los envían. Preferiblemente en PDF,
porque el mismo aula virtual maneja muy bien el PDF. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? Evaluaciones, fechas, etcétera. Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando uno tiene que subir al aula virtual los correspondientes trabajos, ¿se va a abrir alguna pestaña que indique dónde se tiene que subir o...? Sí, por supuesto, va a haber uno para cada cosa. No está ahorita porque eso son actividades de la próxima semana. Ah, ok, Entonces, perfecto. no sé, me imagino que el domingo voy a estar habilitando las cosas de la próxima semana y así cada domingo. Porque si abro todo de un solo tiro, es muy probable que alguien se confunda y ponga el archivo en el de otra semana y se puede generar como algún tipo de desorden. Creo que Bernal iba a preguntar Está algo. bien, profe, gracias. Ok, con gusto. Sí, profe. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, ¿usted, Bernal? Bien, por dicho, profe. Es que vieras que tenía una duda con lo del mapa mental. Si de casualidad yo el mapa mental lo hago, digamos, a mano, porque tal vez se me hace fácil, ¿hay algún problema, digamos, con que no lo suba en digital, digamos? ¿Qué haría? ¿Que me tome una foto? ¿O Exacto, sí. subo? Si lo haces a mano, al final le toma una foto y sube la foto como un PDF. No, es que tenía dudas si era solamente estricta, o sea, si era estrictamente No, digital no. que se tenía que enviar. No. Disculpe, Bernal. Hay una aplicación en el Play Store que proyecta imágenes a PDF. Si le sirve, a mí me sirve bastante. Sí, hay varias. Sí. Sí. Sí, le toma una foto a su mapa y luego lo transforma en PDF. Ok, me preguntan que si todos los temas que yo puse en la guía deben de aparecer en el mapa mental. Sí. De hecho, precisamente esa es la idea, que sepan qué tienen que poner, porque si queda a la libre, algunos pondrán de más y otros pondrán de menos, ¿verdad? Entonces, como establecer ese lineamiento. Si ponen de más, no hay problema. Uno de los compañeros que me envió el mapa mental me decía que se le hacía difícil subir imágenes o pegar imágenes. Entiendo eso. Y algo importantísimo. La parte del mecanismo. Es casi imposible, si se hace a mano sí se va a poder hacer, pero si se hace digital es casi imposible poner el mecanismo. Entonces creo que lo más sensato es que los mecanismos vengan aparte. ¿Ok? Porque pues es casi imposible, ¿verdad? Y sí es importante que al menos transcriban los mecanismos. La próxima semana yo voy a estar subiendo un video explicando cómo se hacen los mecanismos de adición nucleofílica para aldehídos y cetonas. Esto para que si tienen alguna duda y no solo se dediquen a copiar rayitas y flechitas, sino que realmente estén entendiendo lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, los mecanismos como en una hoja aparte, para que no se les dificulte la parte del mapa mental, y si son estructuras, pues es muy difícil y yo entendería que no las pongan. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Sí. Esto te digo que los trabajos como grupales, ¿cuáles trabajos serían esos? En teoría, en el grupo de teoría, la parte grupal corresponde a los ejercicios, que se llama la guía de práctica o guía de ejercicios. Eso lo tienen que hacer, enviar el documento en el mismo grupo que se asignó de laboratorio. Y por otra parte, las participaciones de las lecturas en los foros. Como son tantos, imagínense un foro participando los 42 personas, en donde yo les pida, cada uno hace una participación y responde a otro compañero. Eso sería una locura. Entonces, yo voy a hacer un foro por cada grupo. Estos grupos son los mismos de laboratorio. Entonces, el grupo 1, hago el foro, solo los participantes del grupo 1, y les hago unas preguntas con respecto a la lectura. A los del grupo 2 trataría de hacerle otras preguntas y así cada quien participa. Más o menos, igual yo les voy a poner las reglas. Tienen que participar una vez con un comentario original
y 2 veces con réplicas de comentarios de los otros compañeros. ¿Ok? Y con eso se gana el puntaje correspondiente a los foros de teoría. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? No. Profe, ¿Sí? lo de las prácticas son las que vienen al final de cada capítulo. Sí, yo Que les voy a usted ir... puso que tenemos que hacer el 17, 24 y esas. Exacto, yo les voy a poner ejercicios recomendados en donde vienen todos los ejercicios del libro que yo creo que les puede servir. Y la práctica de cada capítulo que tienen que entregarme, en muchos de los casos son algunos ejercicios de esos recomendados y en alguna otra ocasión adicional uno u otro ejercicio aparte. Ah, ok, está bien, gracias. Ok. Ok, entonces, ¿alguien más? ¿No? Vamos con rápidamente la clase de hoy. El tema o el capítulo de aldehídos y cetonas se divide en 2 semanas. Esta, que es un poco más corta, que se ve nomenclatura y propiedades físicas, y la próxima semana la parte de reactividad. Entonces, hoy solo voy a explicar lo correspondiente a eso. Entonces, voy a compartirles la presentación que ya ustedes tienen, porque si no la han leído puede existir alguna duda que vean ahorita, y si ya lo hicieron, ahí aparecerán las dudas. Ok, entonces, algo importante de Química Orgánica 2 es que es continuidad de Orgánica 1, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que normalmente cuando pasan un curso literal a veces botan el cuaderno y que a veces en su mente botan su conocimiento o nunca lo adquirieron, en este caso es importante continuar sobre esa línea. ¿Ok? Si algunas cosas que vamos hablando acá se les olvidó o no lo vieron, es responsabilidad de cada uno de ustedes reponer eso. ¿Ok? Se supone que ya pasaron el curso, ¿verdad? Y a mí no me corresponde acá estarles repitiendo esas cosas que ya ustedes aprendieron, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, escucho por ahí algún micrófono abierto, si lo pueden cerrar para que no, para que no se genere más bulla. Ok, entonces, empezamos este curso de Química Orgánica 2 con los compuestos que se refieren al grupo carbonilo, a los que contienen el grupo carbonilo. ¿Qué es el grupo carbonilo? Es un doble enlace carbono-oxígeno. Todo compuesto que tenga este grupo va a pertenecer a los compuestos que analizamos en Química Orgánica 2. ¿Ok? Empezamos por aldehídos y cetonas. Es el primer grupo. La reacción característica de los aldehídos y cetonas se llama adición nucleofílica, así como la de aromáticos se llama sustitución electrofílica aromática, o la reacción de los alquenos y alquinos se llama adición electrofílica, o la reacción que vieron en alcanos se llama formación de radicales libres, etcétera. La de aldehídos y cetonas se llama adición nucleofílica. Los aldehídos y cetonas, vamos a ver ahorita, son compuestos que muchas de las veces están presentes en aceites esenciales de plantas. Entonces, muchas veces los aromas que reconocemos de una planta en específico es por la presencia de este tipo de grupo. ¿Ok? En este caso, en la portada, vemos un compuesto en donde es un ciclo bastante grande y presenta el grupo carbonilo. ¿Ok? Entonces, probablemente sea el aceite esencial
de alguna de las plantas que se encuentran por ahí. ¿Ok? Bueno. Empezamos con la nomenclatura. ¿Ok? A pesar de que están juntos aldehídos y cetonas, son dos grupos funcionales separados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a aprender que su química es un poco distinta, pero también es bastante parecida, por eso se agrupan juntos. ¿Ok? Entonces, comencemos con aldehídos. Los aldehídos van a ser el grupo funcional que se presenta cuando el grupo carbonilo se encuentra en los extremos de la cadena, en el primer carbono o en el último, según lo quieran ver. ¿Ok? Los aldehídos nunca se van a presentar en medio de la cadena. Para eso son las cetonas. Entonces, la diferencia entre aldehídos y cetonas es dónde está el grupo carbonilo. Si está a la par, si está en los extremos y tiene hidrógeno, es aldehído. Si está en medio y no tiene hidrógeno, es una cetona. ¿Ok? Es lo primero. Entonces, aquí tenemos varios aldehídos. Para todos los compuestos que vimos en química orgánica 1, bueno, que vieron en química orgánica 1, el aldehído tiene prioridad como grupo funcional. O sea, que el aldehído le gana a los alcoholes, que el aldehído le gana a los alquenos, a los alquinos, a los éteres, a los epóxidos. ¿Ok? Por lo tanto, mientras solo estos grupos estén, el aldehído va a ser el grupo principal y donde se ubique el grupo carbonilo va a ser el carbono número 1. El aldehído siempre va a estar en el carbono número 1. Por lo tanto, sería redundante indicar ese número en el nombre. Eso hace que nunca se ponga. Nunca se pone el número 1 para el aldehído. Si lo ponen, no está correcto. Entonces, en el primer caso, tenemos una estructura en donde identificamos el grupo carbonilo en el extremo y inmediatamente le asignamos el carbono número 1. Me dirijo hacia el otro extremo buscando la cadena más larga, ¿verdad? En este caso, tengo una cadena de 5 carbonos. Posteriormente, trato que los sustituyentes tengan el menor número posible y en ese ejemplo tengo 2 metiles en el carbono número 4, entonces se pone 4,4 dimetil. Pentanal. La terminación que identifica el aldehído va a ser sustituir la O del alcano o la O del alqueno o la O del alquino por al. ¿Ok? Entonces, en este caso tengo el 4,4 dimetil pentanal. Repito, no se indica el carbono número 1 porque sería redundante. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Con el primero? Ok, supongo que no. Seguimos. El segundo caso, el que está en el centro. La molécula que está en el centro, tenemos un aldehído y un alqueno como grupos funcionales presentes. Entonces, podría ser que entre la duda, ¿quién va primero, el alqueno o el aldehído? Como el aldehído tiene prioridad sobre el alqueno, al carbono del aldehído le pongo el número 1 y me dirijo hacia el alqueno. En este tipo de compuestos comienza a darse mucha variabilidad de posibilidades, entonces tenemos que tener muy claro cuáles son las prioridades. Después de asignar el grupo funcional principal, después de que se asigna el grupo funcional principal, yo debo dirigirme, si existe alqueno o alquino, me debo dirigir hacia el alqueno o hacia el alquino. En este caso, pues no hay duda. Solo hay una cadena, no hay sustituyentes. Pero si saliera una cadena por ahí más larga, debemos seguir hacia el alqueno. Cuando hay un alqueno, siempre tiene que entrar la duda si existe isomería geométrica. Eso puede ser cis, puede ser trans, puede ser E o puede ser Z. Entonces, eso tienen que analizarlo. En este caso, el alqueno está en un extremo. Uno de los carbonos del alqueno tiene 2 hidrógenos, por lo tanto, no existe isomería geométrica. Por lo tanto, no se pone ni cis, ni trans, ni E, ni Z. ¿Ok? Ahora sí, no hay sustituyentes.
indico la posición del alqueno, que está en el carbono número 5, le pongo 5-hexen, porque tiene un alqueno, y la terminación al, ¿ok? Y en el tercer caso, tenemos con un aromático, ¿verdad? Entonces ya los compuestos aromáticos se vieron. Cuando el grupo aromático es principal, teníamos el benzaldehído con el aldehído o la acetofenona con la acetona, ¿verdad? Entonces esos tienen que recordarlos. O cuando el aromático era sustituyente, si está unido directamente a la cadena principal, se llama fenil. Si hay un carbono de por medio entre el aromático y la cadena principal, se llama bencil, ¿ok? Aquí los aldehídos son principales. Buscamos, obviamente el carbono 1 es aldehído y el último, que es el 4, es aldehído. ¿Quién define quién va primero? La posición del sustituyente. Entonces, de un lado el fenil tendría el número 2, del otro lado el fenil tendría el número 3. Entonces le doy la prioridad al fenil con el número 2. Esta molécula se llama 2-fenilbutano-dial. No se pone los números porque si tiene 4 carbonos y hay 2 aldehídos, tiene que ser uno en el 1 y otro en el 4. ¿Ok? Entonces, la lógica en este caso es importante. Alguien se preguntará por qué se le añade la O. Es una cuestión que en español se hace para que no vaya la N y la D juntas. Sonaría muy feo, butandial. Entonces, cuando hay 2 grupos funcionales principales, butano, buteno o butino dial. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo pura vida? ¿Sí? Ok. ¿O qué fue? ¿Que los enmudecí a todos? ¿Alguien que diga algo para saber que están vivos? Todo bien, profesor. Ok, Muchas gracias. perfecto. Perfecto. Es que es extraño esto porque como nadie pone ni foto ni el video, pues todo se ve negro y solo me veo yo. Entonces es como estar hablando conmigo mismo, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Existen algunos compuestos con algunos nombres especiales, ¿verdad? Yo creo que ya ustedes en aromáticos vieron que la nomenclatura común comienza a tener mucha importancia en la nomenclatura UPAC, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en estos dos casos, vean que el carbono que tiene el carbonilo está por fuera del ciclo y solo es uno. Si ya hubieran 2 o 3, ese ciclo termina siendo ciclopentil. Entonces, cuando hay un carbono por fuera de un ciclo y tiene el carbonilo, a ese se le llama carbaldehído, ¿ok? Es un nombre particular, ¿ok? Igual alguien podría decir, bueno, este primero yo le quiero llamar ciclopentil metanal y también sería correcto, pero ya eso sería un nombre 100% UPAC. Este nombre ciclopentano carbaldehído es un nombre común, ¿ok? En el siguiente, bueno, tenemos el naftaleno y tenemos el carbaldehído. Entonces, cuando yo he dado orgánica 1, el tema de aromáticos, nunca he entrado en la numeración específica de los aromáticos que son varios grupos, como en este caso el naftaleno, antraceno, fenantreno, porque alguien dirá, ¿por qué tiene el 2-naftaleno? Bueno, porque el carbono 1, el naftaleno, es el que se encuentra al lado izquierdo de ese carbonilo. Pero yo nunca he entrado en esos detalles. No sé si el profesor Amey o don Armando sí lo hicieron, pero parto del hecho que si yo lo hubiera hecho, no lo doy. Entonces, en algo así yo no entro en detalle, pero sí cada carbono de esos compuestos tiene un número particular. Ok, sigo. Algunos nombres comunes de aldehídos que puede ser importante reconocer y que son muy utilizados popularmente. Está el metanal, que se llama formaldehído. Ok.
El formaldehído se utiliza mucho para generar la mezcla de formalina, de conservación de tejidos. Está el acetaldehído, está el benzaldehído, ¿verdad? Algunos con nombres comunes. Son mucho más fáciles de reconocer los nombres comunes que los nombres UPAC, porque el nombre común va a terminar con la palabra o con él, en este caso con la parte aldehído, ¿ok? El acetaldehído, el benzaldehído y el formaldehído, y así podrán haber muchos más, pero mencionar estos que pueden ser relativamente comunes. Como les había mencionado, el aldehído tiene prioridad sobre los alcoholes, entonces el alcohol no se va a terminar llamando ol. Eso es solo cuando es principal. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, acá que está a la izquierda, no van a decir 5-ol pentanal. Ol es solo cuando es principal. Cuando es secundario se llama hidroxi. ¿Ok? Y hay varios detalles pues que vieron ustedes en Química Orgánica 1 que no se pueden olvidar, ¿verdad? Ciclos con dos sustituyentes pueden ser cis o trans, ¿verdad? Ya sea que sean ecuatoriales, con axiales o que sea por una forma de cuñas. Si las dos cuñas eran iguales, cis. Si las dos cuñas son diferentes, trans. Igual se pueden ver casos con R y S, ¿verdad? Entonces, si no se recuerdan, en la práctica ahí estarán viendo algunos casos que tiene R y S, cis, trans, E y Z, para que no se les olvide. ¿Ok? Y en el tercer caso, tenemos el benzaldehído y el OH en posición para, ¿verdad? Entonces tampoco pueden olvidarse de orto, meta y para en disustituidos para aromáticos. ¿Ok? Continuamos. Cetona. El grupo funcional cetona se nombra o se reconoce cuando encontramos el grupo carbonilo entre dos cadenas R, nunca en los extremos. Entonces vean que en todos estos casos el grupo carbonilo nunca sería el carbono número 1. Ahora, como en medio de una cadena pueden haber muchos carbonos, es importante indicar la posición en donde se encuentra ese carbonilo. Entonces, en las cetonas sí se debe numerar la posición del grupo carbonilo. En el primer caso, busco que el grupo carbonilo tenga el número más bajo. Si empiezo a la izquierda, número 3. Si empiezo a la derecha, número 4. Entonces, 3-hexan. Sustituyo la O por la terminación ona. Esa O puede ser de un alcano, de un alqueno o de un alquino. Entonces, 3-hexanona. ¿Ok? Cuando hay sustituyentes, recordar siempre que la prioridad la va a tener el grupo carbonilo. Entonces, a veces se es muy tramposo poner muchos sustituyentes en un extremo y el grupo carbonilo en el otro. Y si no tenemos cuidado, no le damos prioridad a los sustituyentes o al alqueno o al alquino y no es así. ¿Ok? En este caso, 4-metil, 2-pentanona. Y en este otro ciclo, 4-metil, ciclohexanona. Alguien pensará, ¿y por qué ese 4-metil ciclohexanona no se le pone cis? La respuesta está porque es con un doble enlace. Cuando hay cis y trans es porque hay un sustituyente para arriba y otro para abajo en un mismo carbono. Al haber un doble enlace, no hay dos sustituyentes, entonces por eso no existe cis o trans, ¿ok? Eso por aquello, si no lo habían notado, tal vez después lo noten. ¿Ok? Igual que el aldehído, la acetona tiene prioridad sobre alcoholes, alquenos, alquinos, éteres, epóxidos. Y alguien dirá, ¿y qué pasa cuando tengo un aldehído y una acetona? El aldehído le gana a la acetona. Entonces, le doy prioridad al aldehído y me dirijo hacia la acetona, pero ella va a entrar como un sustituyente. Cuando la acetona es sustituyente, no se usa la terminación ona.
sino oxo o XO, igual que el alcohol. Principal ol, sustituyente hidroxi, en el caso de la acetona, principal ona, sustituyente oxo. Entonces, en el primer caso, la acetona es principal, 4-metil, 3-pentén, 2-ona. Ese alqueno no hay cis, ni trans, ni E y Z, porque uno de los dos carbonos está sustituido por 2 metiles. En el segundo caso, aldehído y cetona, el aldehído tiene prioridad. El oxo, así como el hidroxi, por ser esos nombres de sustituyentes de algo que pudo haber sido principal, eso no le da ninguna prioridad a la hora de colocar los sustituyentes. O sea que el oxo va en orden alfabético por la O. ¿Ok? Entonces ahí no se asusten con eso. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Todo bien, profe. Qué dicha. Bueno, seguimos. Nombres comunes de cetonas, la más popular de todas, la acetona, que el nombre UPAC sería propanona. Algo que a veces la gente comete el error, y digamos que cualquier persona podría decirlo, pero un futuro farmacéutico no. En vez de decirle al grupo funcional cetona, les dicen las acetonas. Puede sonar igual y puede ser que nadie se dé cuenta, pero alguien que sepa se da cuenta, ¿verdad? Entonces, la acetona es un compuesto en particular, que es este que está acá. Todas las demás, incluyendo esas, se llaman cetonas, ¿verdad? Entonces, es como para tener ese cuidado a la hora que ustedes se expresan, porque la acetona es un compuesto muy utilizado como disolvente en laboratorio. Entonces, probablemente en otros cursos, cuando ya Dios quiera todo sea presencial nuevamente, lo van a utilizar. La acetofenona, que se debió haber visto en aromáticos, y la benzofenona, que tal vez lo vieron en aromáticos, si no, ahí se las presento. Son 3 tipos de compuestos con nombre común de cetona. ¿Ok? Ahora sí, la parte particular del grupo carbonilo. Bueno, ¿alguna duda de nomenclatura? Entonces, en realidad, creo que en Orga 1 costaba más la nomenclatura porque todo era muy, muy nuevo. Ahora solo es añadir una que otra regla y yo espero que ustedes lo comprendan y lo entiendan fácilmente. Bueno, estructura del grupo carbonilo. Entonces, todos estos compuestos, aldehídos y cetonas, e incluso los que vemos en el siguiente capítulo de ácidos y sus derivados, todos tienen el grupo carbonilo. Van a presentar la siguiente característica. Al estar unido el carbono con el oxígeno en un doble enlace, la hibridación de ambos átomos es sp2. Entonces es una característica para todos los grupos funcionales de este tipo. Al tener una hibridación sp2, la geometría molecular que va a adoptar este tipo de moléculas se llama trigonal plana. Y sus ángulos de enlace van a rondar alrededor de 120 grados, ¿verdad? Estos números de ángulos de las geometrías no siempre se cumplen porque eso va a tener muchos factores que dependan, qué tan grandes son las cadenas y demás, pero lo generalizamos, ¿ok? Entonces, hibridación sp2, geometría trigonal plana, ángulo de 120 grados, ¿ok? Como todo doble enlace, uno de los dos pares de electrones es sigma, enlace sigma, y el otro va a ser un enlace pi, ¿ok? Como todo doble enlace, es más corto que un enlace simple. Entonces, imaginémonos el carbono y el oxígeno unidos por 4 electrones y ellos un poquito cerca. Eso implica que la densidad electrónica entre esos dos átomos sea bastante alta.
Esa va a ser la principal característica para la reactividad de los aldehídos y las cetonas. Una alta densidad electrónica ubicada en su grupo carbonilo. ¿Ok? Un detalle importante es que el enlace carbono-oxígeno es un enlace covalente polar. ¿Por qué covalente polar? Porque la diferencia de electronegatividad no es 0. Pero tampoco es iónica porque no es abismalmente superior a 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan los valores de electronegatividad? Más que acordarse cuánto era el valor, sino la escala de electronegatividad. Entonces, el enlace carbono-oxígeno en el grupo carbonilo es un enlace covalente polar. Por lo tanto, los aldehídos y cetonas son moléculas polares. Quiere decir que tienen un momento dipolar diferente a 0. Entonces, los aldehídos y cetonas son más polares que alcanos, alquenos y alquinos. ¿Por qué? Por el tipo de fuerza intermolecular que se presenta. En los aldehídos y cetonas, la fuerza intermolecular que prevalece se llama dipolo-dipolo. En el caso de alcanos, alquenos y alquinos, era fuerza de London o dispersión. Entonces, todas estas características hacen la química del grupo carbonilo de aldehídos y cetonas, ¿ok? Compuestos más polares que los hidrocarburos, pero menos que alcoholes. ¿Por qué razón? Porque los alcoholes pueden formar puentes de hidrógeno. En cambio, los aldehídos y las cetonas no, porque el oxígeno no está enlazado a ningún hidrógeno. ¿Ok? El grupo carbonilo va a presentar esa diferencia de polaridad entre el carbono y el oxígeno. Quiere decir que el momento dipolar vamos a tener que el carbono está cargado positivamente, parcialmente, y el oxígeno parcialmente negativo. O sea, que si el aldehído o cetona quiere comportarse como un nucleófilo, él ataca por su oxígeno. Pero si el aldehído y cetona se enfrenta a otro grupo más nucleofílico, entonces él se convierte en un electrófilo. Quiere decir que va a ser atacado. ¿Y por dónde? Por el carbono. ¿Ok? Entonces presenta esa doble posibilidad. O es atacado por el carbono, lo atacan en el carbono, o él ataca por el oxígeno. ¿Ok? Entonces, esta conformación del enlace es importante tenerlo claro cuando entra una reacción. Cuando viene una reacción, hay que entender quién ataca y quién es atacado. ¿Ok? Entonces acá tenemos el mapa electrostático, el diagrama electrostático, en donde se compara un alqueno con un aldehído. El alqueno presenta una distribución de color uniforme en toda la molécula, por eso es una molécula no polar. El aldehído presenta una diferencia de coloración en donde la zona más roja, más cálida, es donde se encuentran los electrones. ¿Ok? Entonces, en el caso de los aldehídos, ataca por su extremo rojo o puede ser atacado por su extremo azul o morado. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes entiendan. Más allá de aprenderse muchas reacciones en química orgánica, lo importante del curso es esa visión que ustedes tienen que tener. De aquí van para bioquímica, de aquí van para química medicinal, van para farmacología. Y en buena teoría les van a explicar algunas cuestiones de cómo actúa un fármaco. Van para farmacognosia, que deberían de explicarles cómo funcionan algunos componentes de las plantas. Entonces, si ustedes tienen esta idea de cómo actúan las moléculas chiquititas, podrían interpretar cómo actúan las moléculas más grandes. ¿Ok? ¿Alguna duda?
¿No? Ok, seguimos. Esto es lo que les mencionaba. Ahora, ¿por qué alguien se preguntará, y si no, yo me lo pregunté, me acuerdo cuando yo estudié esto, ¿por qué no hicieron un solo grupo funcional aldehído y cetona? Como lo son los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. ¿Por qué no hay un aldehído primario y un aldehído secundario? ¿O por qué no hay una cetona primaria y una cetona secundaria? Y se evitan decir aldehídos y cetonas. Pero bueno, no es lo mismo que los alcoholes. Hay una gran diferencia y va en la estabilidad del grupo carbonilo. Si se recuerdan, cuando vieron en sustitución nucleofílica, SN1, que se formaba un carbocatión, espero que hayan visto la estabilidad de los carbocationes, ¿verdad? Decía que un carbocatión terciario era más estable que un carbocatión secundario y este mucho más que un primario. Ok. ¿Por qué razón ocurría eso? Se debía a dos efectos. A, un efecto inductivo generado por una hiperconjugación. Y si no se acuerdan, ahí les dejo los conceptos. Efecto inductivo e hiperconjugación. ¿Qué quiere decir eso? El carbono del carbonilo en el aldehído, por ejemplo, se encuentra parcialmente positivo. Si ese carbono es muy positivo, es más fácil que lo ataque un nucleófilo. Pero los grupos alrededor estabilizan la carga. Eso es lo que ocurría en el carbocatión. Por eso el carbocatión terciario era más estable que el secundario. Los tres grupos alrededor del carbono carbocatión se estabilizaban la carga. Eso mismo ocurre en aldehídos y cetonas. Aunque no es un carbocatión, la carga positiva parcial del carbono del aldehído solamente es estabilizada por un grupo R al lado. En cambio, en la cetona es estabilizada por dos grupos alrededor. Eso hace que las cetonas sean más estables o menos reactivas que los aldehídos. ¿Ok? Entonces, por eso aldehídos y cetonas no son alcoholes primarios, secundarios y terciarios, no son aldehídos primarios o secundarios, porque hay una diferencia de estabilidad bastante grande. Y también en reactividad vamos a ver que hay diferencias de oxidación. Los aldehídos se oxidan, las cetonas no. ¿Ok? Entonces hay una diferencia de estabilidad entre aldehídos y cetonas. ¿Alguna duda? ¿Entendieron esto? ¿O más o menos? Bueno, silencio positivo. Seguimos, propiedades físicas. Entonces, ya más o menos se ha hablado un poco de esto. Debido a la fuerza intermolecular, las propiedades físicas son consecuencias de estas. Entonces, si el aldehído y cetona presenta dipolo-dipolo, va a tener puntos de fusión y ebullición más altos que los que presentan fuerzas de dispersión o London, que son alcanos, alquenos y alquinos. Pero los aldehídos y cetonas presentan menor punto de fusión o ebullición que los alcoholes, porque los alcoholes presentan puentes de hidrógeno. Entonces acá se ve que el buteno tiene un punto de ebullición de menos 6 grados centígrados, el propanal de 49 grados centígrados y el propanol de 97. Todo esto gracias al tipo de fuerza intermolecular, que ella es derivada del tipo de enlace covalente que se presente y la posibilidad de puentes de hidrógeno. ¿Ok? Cuando se comparan aldehídos contra aldehídos, ¿se acuerdan ustedes cuando vieron hidrocarburos en química orgánica 1? En donde un alcano con 5 carbonos tiene mayor punto de fusión y ebullición que un alcano con 2 o con 3, porque influía la masa molecular. Entonces, cuando comparamos diferentes grupos funcionales, lo principal que ustedes deben de fijarse es el tipo de fuerza intermolecular, para ver quién es más o quién es menos. Cuando comparamos grupos, moléculas con el mismo grupo funcional, la estrategia es fijarse en la masa molecular, o sea, el más grande
tiene mayor punto de fusión y ebullición que el más pequeño. Y como tercer caso, si tienen el mismo grupo funcional y tienen la misma masa, el menos ramificado tiene mayor punto de fusión y ebullición que el más ramificado. ¿Ok? Eso aplica para todos los grupos funcionales que existen. ¿Ok? No solo para alcanos, que es donde se ve eso al inicio de Química Orgánica 1. ¿Estamos? ¿Alguna duda con eso? No, pura vida. Muy bien, seguimos. Una parte informativa, como datos que Wikipedia, de eso que tiene Wikipedia, que uno a veces se preocupa y busca en Wikipedia qué quiere decir tal cosa. ¿De dónde se obtienen los aldehídos y cetonas de fuente natural? Como les mencioné al inicio, muchos de los aceites esenciales presentes en la naturaleza, principalmente en flores, en hojas, en frutos, tienen grupos funcionales aldehídos y cetonas o algunas feromonas de animales. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos, feromonas sexuales, componentes, bueno, todos son feromonas, componente del jazmín, ¿verdad? Entonces, como este tipo de compuesto no presenta puentes de hidrógeno, van a presentar puntos de ebullición relativamente bajos y por eso los podemos oler. Lástima que pues que no van a llevar un laboratorio presencial, pero cuando uno destapa una botella de un aldehído, el olor es bastante fuerte, es una característica de estos compuestos. ¿Por qué? Porque sus fuerzas intermoleculares no son tan fuertes. Entonces, normalmente generan olores muy fuertes, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, lo que corresponde a esta primera semana, ustedes deberían de estudiar hasta acá. Claro, que si tienen más chance, avancen más, ¿verdad? Entonces, voy a dejarlo hasta acá, la clase de hoy, porque ya la próxima semana nos corresponde la parte de reacciones. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está bien? Profe, yo tengo una consulta respecto al mapa mental. Dime. Eso, digamos que como de toda la materia que veamos, es como hacer, por así decirlo, un resumen, Exacto. pero más o menos de la forma en que nos explicaron los videos, como un poco más. Es una nueva manera de generar resúmenes, exacto. Estamos acostumbrados, bueno, así era yo, en apiñar la información en una sola hoja. O a veces hacemos resúmenes de 20 hojas. Bueno, el mapa mental te va a enseñar a que para hacer un resumen no tienes que ponerlo todo, sino claves. El mapa mental eso tiene claves, ¿verdad? Es como que a veces uno está conversando con alguien y usted quiere decir algo y no se acuerda. En el momento que te dicen una palabra, usted se acordó de todo lo demás. Esa es la idea del mapa mental. Entonces, efectivamente, es un resumen de la materia con lluvia de ideas, por decirlo así. Si tú pones en un mapa mental todo el concepto, lo termina saturando y con solo verlo da pereza. En cambio, el generar los colores como que se vuelve atractivo a la vista, entonces hasta es bonito verlo, ¿verdad? Bueno, creo yo, así me parece. Entonces, la idea del mapa mental es ese. Profe, una consulta. Bueno. Dime. Pero con respecto a esos mapas mentales, ¿vamos a ir trabajándolos por tema? ¿O cómo es? Es que yo no pude escuchar, no entré ahora al principio. Ok, bueno, eso lo habíamos mencionado desde la clase anterior. Igual, todas las clases se graban y se ponen en el aula virtual, pero no hay problema, con gusto te explico. Es importante que tenga el cronograma que está en el programa a mano. ¿Por qué? Porque en la penúltima columna viene métodos de evaluación. Entonces, en métodos de evaluación dice cómo yo supuestamente te voy a evaluar lo que usted debió haber aprendido esa semana. ¿Cómo se evalúa? Con una rúbrica de evaluación. O sea, usted tiene que hacer algo para yo evaluarla.
Ok. Entonces, en los primeros temas, cada 2 semanas tienes que elaborar un mapa mental porque cada 2 semanas es un mismo capítulo. Entonces, digamos, esta semana el de diócesis de tonas y la semana próxima también. Como la semana próxima termina ese capítulo, al final de esa semana entregas el mapa mental. Ok, profe, entendido. Ajá, luego viene ácidos carboxílicos, otras 2 semanas entregas el mapa mental de ácidos y luego derivados de ácido, otras 2 semanas y luego ya va semana a semana, pero más o menos con el cronograma usted se guía. Uno seguía, ok. Y si no, cada semana yo les voy a poner entrega de mapa mental número 1, número 2, número 3, para que ustedes sepan, para que les recuerde también qué tienen que hacer. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Profe, yo tengo una consulta. ¿Vos habilitas ahí en el campus para uno poder subir ese mapa mental? Sí, lo que pasa es que como es una actividad de la próxima semana, la abro hasta la próxima semana. Ah, bueno, sí, porque yo la busqué y no la Sí, encontré. es que si la pongo, creo que puedo generar confusión. Entonces mejor cada semana va apareciendo. Ok, entonces quiere decir que lo de esta semana y la otra lo incluye ese mapa mental. Ese mapa, el glosario y la resolución de ejercicios a nivel grupal. Ok, está bien. Ok, Muchas gracias. con gusto. Profe, los ejercicios, ¿cuáles son? Ok, Es que ya me salieron unos, pero decían que eran los del capítulo 17. ok, se va a llamar Entonces, eran guía, los mismos. creo que se llama guía de ejercicios. Ah, ok, son los que están entonces en la carpeta compartida, creo que fue que usted hizo. No sé, ya aquí estoy Me, entrando. me pareció que vi eso. Ok, voy a compartirles. Ok, se llama práctica 1, aldehídos y cetonas. Profe, y con eso quedamos con los grupos que hicimos con el profesor Amey. Exacto, sí, los mismos para evitar un montón de grupos y que uno no sepa ni con cuál estoy, ni cuál me toca eso y el otro, sino todo va a ser lo mismo siempre. Profe, ¿Sí? hola. Hola. Yo tengo una duda, ¿cómo hago los ejemplos de los mecanismos en los mapas mentales? Sí, al inicio mencioné que precisamente con unos compañeros que han enviado sus mapas mentales para que yo los ojee, entró inmediatamente esa duda, ¿cómo vamos a hacer lo del mecanismo? Unas personas pusieron el título del mecanismo, no sé, protonación, desprotonación, deshidratación. Eso puede ser una guía, me parece que podría ser algo que puedan hacer, pero ya el mecanismo en sí, creo que lo deberían de elaborar en una hoja aparte. Entonces lo pueden juntar con el mapa, el mecanismo correspondiente para que no les sature el mapa mental. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? No. Entonces, recuerden, siempre va a haber un foro abierto para cualquier duda, pregunta. Y nos estaríamos escuchando y viendo el próximo lunes a las 10 de la mañana con la siguiente videollamada, ya empezando con dudas más que tengan de y podríamos empezar la presentación, continuarla hasta un punto y luego seguirla el viernes por si no han estudiado el todo. Ok, entonces nos estamos viendo. Se cuidan mucho. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Igual.